para recordar eternamente este momento hermoso que compartimos en el aula virtual. Bueno, chicos, ¿todo bien? ¿Están bien? ¿Cómo los Sí, trata todo la bien. vida? Por ahora todo bien. Por ahora todo bien. Bien. Claro. Bueno, bien, vamos a arrancar, chicos. Hoy teníamos el trabajo práctico número 10. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, nada, les voy a hacer una breve exposición sobre la parte teórica del trabajo práctico. Es la primera parte. Y después voy a abrir el juego para que entre ustedes vayan respondiendo las preguntas, ¿sí? O sea, recuerden tener ahí a mano el trabajo práctico número 10 y lo que escribieron, porque después les voy a pedir que lo lean, ¿sí? Y recuerden, cuanto más gente haya dispuesta a leer su respuesta, más rápido terminamos y cada uno vuelve a su vida rutinaria. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a arrancar con la parte teórica. Cualquier duda que tengan, me interrumpen, me preguntan. eh, Así podemos clarificar. Justamente la clase, estas videollamadas son justamente para clarificar cosas que por ahí en el texto están y que ustedes no, por ahí no las terminaron de entender por el lenguaje que uso, porque usé una palabra rara que no comprendieron, lo que sea, me preguntan. ¿Sí? Bien. Bueno, el nombre del trabajo práctico número 10, el nombre específico es, lo tengo por acá, sí, es fin de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna. ¿Sí? Bueno, eso ya dice mucho. Digamos que este trabajo práctico aborda un periodo que lo podemos llamar un periodo de transición. ¿Sí? ¿Sabes lo que quiere decir transición? Tengo bastantes personas acá para admitir. ¿Alguien sabe qué quiere decir transición? Como un periodo de tránsito. La transición viene de tránsito, o sea, de tránsito entre una época y otra época. En este caso sería entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Sí? Bien. Bueno, después les voy a explicar bien por qué hablamos de cambio de edad. ¿Sí? Básicamente, más o menos en el siglo XV empieza la Edad Moderna. O sea, en el siglo XIV se termina la Edad Media y en el siglo XV empieza la Edad Moderna, ¿sí? Básicamente, si tenemos que caracterizar de una forma como muy básica la Edad Media, una época que dura desde el siglo V al siglo XIV más o menos, y que está caracterizada por, digamos, la fragmentación del poder político, ¿sí? El poder político está dividido en un montón de feudos, ¿sí? Que son esos territorios medianos o pequeños, donde un señor feudal, un noble, ejerce como un poder político, ¿sí? Acuérdense que el señor feudal era el que le cobraba los impuestos a los campesinos, ¿sí? La famosa renta feudal. El campesino la podía pagar con parte de su producción, o sea, en especie. También la pagaba trabajando algunos días en las tierras del señor. Después, en una época, la empezó a poder pagar con dinero, con monedas, ¿sí? Pero de una forma o de otra, el campesino siempre terminaba pagando unos impuestos al señor feudal. Además, el señor feudal, dentro del feudo, era el que administraba un poco la justicia, el que decía cuáles eran las normas y si había algún, digamos, algún tipo de delito o algo, el que juzgaba a los habitantes del feudo, o sea, a los campesinos, era el señor feudal, ¿sí? No había un tribunal de justicia, no había un Estado, no había unas leyes escritas que dijeran cuáles eran las normas. Simplemente la última palabra la tenía el señor feudal, ¿sí?
Entonces, asumía un poco los roles que hoy en día asume el Estado: cobrar impuestos, administrar la justicia, crear las leyes, ¿sí? Crear las normas. Todas esas cuestiones, incluso a veces era el que imprimía monedas dentro del feudo. Todas esas normas las administraba el señor feudal. Bueno, eso es uno de los rasgos principales de toda la Edad Media. Un poder político que está dividido en un montón de feudos. Es como que cada feudo es como un microestado, ¿sí? Muy pequeño, en el cual hay un poder político, que es el señor feudal, y hay una ciudadanía, que son los campesinos del feudo. ¿Sí? Bueno, la Edad Moderna marca un cambio, porque este poder político que estaba fragmentado en un montón de feudos se empieza a unificar en un territorio más grande, que es como ahora sí un estado, un reino. ¿Sí? En la Edad Moderna se habla mucho de reinos: el reino de Francia, el reino de España. Bueno, todos esos reinos en última instancia eran estados, ¿sí? O sea, como lo que hoy conocemos como países, ¿sí? Lo único, por ejemplo, la Argentina sería un estado, un país. La diferencia es que la Argentina es un estado que no es monárquico. O sea, el que gobierna no es un rey en la Argentina, es el presidente. ¿Sí? Bien, en la época de los estados monárquicos, el que gobernaba era el rey. ¿Sí? Bueno, entonces el gran cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna es pasar de un poder en la Edad Media, un poder político fragmentado y dividido en un montón de feudos, como si fueran microestados, a, en la Edad Moderna, grandes estados gobernados por un rey. ¿Sí? Se podría decir que en la Edad Moderna el rey acapara el poder político y se lo saca a esos señores feudales que lo tenían cada uno en su feudo. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón es: ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Bueno, hay un episodio, más que un episodio, un proceso clave para entender este pasaje, esta transición del mundo medieval, de la Edad Media, del mundo feudal, a la Edad Moderna, con los reyes gobernando, con los estados monárquicos de la Edad Moderna. ¿Sí? Bueno, ese suceso fundamental que marca el cambio es, sin duda alguna, la crisis del siglo XIV. ¿Sí? Bien. Nos situamos en Europa. ¿Sí? Europa, sobre todo Europa occidental, o sea, Europa, la parte oeste de Europa, o sea, hablamos de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, inclusive Alemania, ¿sí? Bien, toda esa parte de Europa occidental, en el siglo XIV, o sea, hablamos, siglo XIV sería desde el año 1300 al año 1400. Bueno, en ese siglo pasan cosas, ¿sí? Básicamente, lo que sucede, básicamente, es que hay cuestiones, por ejemplo, climáticas, ¿sí? Siglo XIV, aparece una ola de clima bastante frío, una ola de clima polar, ¿sí? ¿Ustedes escucharon hablar actualmente, por ejemplo, que se habla mucho del cambio climático y todo eso? ¿Escucharon hablar de eso? Sí. Bien. Bueno, a ver, históricamente en la Tierra siempre ha habido... Profe, Sí, 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 te escucho. Narda dice que se la desconectó y si la puedes volver a aceptar. Ah, bueno, sí, perdón. Acá está. Y también Catalina Pomilio. Ahí están las dos. Bien, te agradezco mucho, ¿eh? Sí, me recordé mirar al costado. Bien, bueno, bien. Entonces, eh, siempre a lo largo de la historia y sí, de la historia del ser humano, incluso antes de la historia del ser humano, siempre en la Tierra ha habido grandes cambios climáticos, ¿sí? Por ejemplo, seguramente cuando eran chicos vieron la película La Era del Hielo, ¿no? ¿Quién no vio La Era del Hielo? Clásico. ¿M? Bueno, ahí, por ejemplo, Yo hablamos sí de... lo vi, es un clasicazo.
Es un peliculón. Sí, es Va, un clásico. varios peliculones, en realidad. Bueno, El puma, pero con colmillos. está buena la peli, ¿eh? Está buena, es una buena peli, ¿eh? Bueno, total, que en el siglo XIV hay como una ola de clima muy frío, no tanto como en la era del hielo, ¿sí? Les aclaro, no es, porque en la era del hielo ya hablamos de una glaciación, que es que ya directamente la Tierra se congela toda. No es el caso del siglo XIV, pero sí hay un descenso de la temperatura, no sé, de 4 o 5 grados en el promedio, ¿sí? Bien, baja la temperatura. Y esto lo que hace es, afecta directamente a la agricultura, ¿sí? Un clima más frío, bueno, la producción agropecuaria, o sea, el trigo, los frutales, las hortalizas, las legumbres, bueno, todas esas plantas con el clima frío empiezan a como mm, eh, crecer de una forma más lenta, ¿sí? Entonces, digamos, se reduce la producción agrícola, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en su momento hablamos de la revolución agrícola de la Baja Edad Media? Una época que justamente tenía un clima como más cálido y lo que hizo fue producir una gran producción de alimentos que además repercutió en la alimentación de la población y hizo que aumente la población, ¿sí? Bueno, siglo XIV lo que ocurre es exactamente lo contrario. El clima se vuelve a enfriar, baja la producción de alimentos y esa baja en la producción de alimentos hace que empeore la alimentación de la población, ¿sí? Entonces, al empeorar la alimentación, obviamente a muchas personas le bajan las defensas. Ustedes vieron que, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Está eh, relacionado con nuestra alimentación. Si estamos bien alimentados, nuestro organismo tiene muchas más defensas, anticuerpos, para defenderse frente a una enfermedad, ¿sí? Bueno, en el siglo XIV, con las malas cosechas, ¿sí? Con el clima frío, con la escasez de tierras también, porque al aumentar la población, la cantidad de tierra será insuficiente, ¿sí? Bueno, con todas esas cuestiones baja la producción de alimentos y la población empieza a pasar más hambre, ¿sí? Al pasar más hambre, lo que ocurre es que bajan las defensas, ¿sí? Entonces la población está como más proclive a enfermarse y empiezan a aparecer algunas epidemias que hacen que mucha gente se enferme, incluso mucha gente muera, ¿sí? Piensen que en el siglo XIV no era como hoy, que hay un montón de medicamentos, hay una industria farmacéutica muy fuerte, y hay también una ciencia que todo el tiempo investiga y crea vacunas y crea medicamentos y descubre la cura de tal enfermedad o de tal otra, ¿sí? Vieron como hoy, por ejemplo, hay un montón de laboratorios en Oxford, en Rusia, que están creando vacunas contra el coronavirus, ¿sí? Bueno, en el siglo XIV no había toda esa ciencia que permitiera desarrollar medicamentos. Por lo tanto, cuando había epidemias, moría mucha gente, ¿sí? Mucha más gente de la que está muriendo hoy con el coronavirus, ¿sí? Vieron que está muriendo mucha gente. Bueno, imaginen eso, multiplíquenlo por 10, por 20. O sea, la mortalidad era tremenda, ¿sí? Y digamos, la enfermedad que incrementó profundamente la mortalidad fue la peste negra o peste bubónica, que más o menos en el año 1348 hubo varios barcos que venían de Oriente, ¿sí? Barcos comerciales, que en esos barcos venían unas ratitas, ¿sí? Que traían un virus, que era el de la peste negra o la peste bubónica, ¿sí? Entonces, el comercio de larga distancia, del cual tanto hemos hablado, en el año 1348 trajo en varios barcos muchas ratas con este virus de la peste bubónica. Bueno, lo que pasó es que la población europea no tenía defensas para este virus, ¿sí? Además, recuerden que estaban como muy debilitados por la mala alimentación. Lo que pasó
es que hubo muchos contagios y que una tercera parte de la población de Europa Occidental murió a causa de la peste bubónica. ¿Vieron que en el trabajo práctico yo les mandé una foto, un cuadro antiguo de una gente que está como enferma, así, con ronchas en la piel? Bueno, ese cuadro, como de alguna manera, ilustra lo que eran los síntomas de la fiebre, de la peste negra, de la peste bubónica, ¿sí? Bueno, cuando decimos que una tercera parte de la población murió, sería algo así como, imagínense que una de cada 3 personas que ustedes conocen se muere, básicamente. Eso para que se den una idea de la tasa de mortalidad que hubo con la peste bubónica, con la peste negra, ¿sí? Entonces, hubo un gran descenso de la población europea, ¿sí? Además, al escasear los alimentos, lo que pasó es lo que pasa siempre que escasea algo. Siempre que algo escasea, el precio de ese producto sube, ¿sí? Porque como mucha gente lo está queriendo comprar, el tipo que lo tiene para vender, obviamente, sube el precio, porque dice, bueno, acá me hago la diferencia, ¿sí? Como todo el mundo quiere comprar, sube el precio. Entonces lo que pasó fue una serie de acontecimientos catastróficos, ¿sí? Clima frío, hambre, escasez de alimentos, suba de los precios de los alimentos, enfermedad, baja de las defensas, enfermedades, mortalidad, peste negra, más mortalidad, un tercio de la población muere, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que al reducirse la población de Europa, lo que sucedió es que los señores feudales, la nobleza feudal, entra en crisis también. ¿Por qué? Porque básicamente ellos vivían del trabajo que los siervos hacían en sus campos, ¿sí? Esa especie de renta feudal en trabajo que los siervos tenían que pagar yendo a trabajar a los campos del Señor, ¿sí? Y los que murieron eran los siervos, porque Y en son los que realidad tenían menos murió defensa. exactamente. También murieron algunos señores feudales, pero sobre todo la gran cantidad de la gran mayoría de la población de esa época eran campesinos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era la situación? Si vos tenés un feudo, vos ponele, no sé, que vos, ¿cómo es tu nombre? Tiago, ¿no? ¿Tiago Tazu? Sí. Ponele que Tiago, sí, vos, sí, sí. ponele Tiago que vos sos un señor feudal y tenés un feudo con, no sé, 30 campesinos, ¿ok? Bueno, imagínate que una tercera parte de esos campesinos se muere, o sea, 10 campesinos o más se mueren. Cada vez tenés menos campesinos para que trabajen en tus tierras, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que te va a costar mucho más producir el trigo, la fruta, las hortalizas en tus campos porque no vas a tener campesinos a quien exigirles que trabajen en tus tierras. Eso es lo que pasó en el siglo XIV. Por eso la nobleza feudal entra en crisis en esos años, ¿sí? Porque no puede cobrar la renta feudal, por ejemplo, con parte de la producción, la renta feudal en especie, no puede cobrar la renta feudal en moneda tampoco porque están todos re empobrecidos, no puede cobrar la renta feudal en trabajo, ¿sí? Por lo tanto, aparece como un empobrecimiento de toda esta nobleza feudal, ¿sí? Que, bueno, empiezan como a luchar entre ellos para intentar agrandar el territorio de sus feudos y de esa manera, por ahí, intentar recaudar más, ¿sí? Pero bueno, pese a se desarrollan un montón de guerras donde también muere mucha gente, o sea, es una época totalmente catastrófica. Muere gente por la peste negra, muere gente por las guerras que hay entre señores feudales por el poder y por extender el dominio de sus feudos. Bueno, crisis total, mortandad campesina, señores feudales que no pueden recaudar la renta feudal, que se empiezan a empobrecer económicamente, ¿sí? Y entonces es el momento en el cual los reyes, ¿sí?, se dan cuenta que es un buen momento para aprovechar y sacarles el poder a los señores feudales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los reyes lo que hacen es
una especie de pacto con los señores feudales, ¿sí? Los Ahí reyes, viene el derecho romano, ¿no? exactamente, muy bien, bien. Esperen que acepto unas personas. Sí, ahí viene, entre otras cosas, el derecho romano, ¿sí? Pero vamos a irnos un poquito más atrás, ¿vale? Lo que hacen los señores feudales, lo que hacen los reyes, le dicen a los señores feudales que les entreguen el poder, ¿sí? Que los reyes se van a encargar de cobrar impuestos, de administrar la justicia, de crear las leyes, ¿sí? De garantizar la seguridad a través de ejércitos, etc. ¿Sí? ¿Qué le dieron los reyes a los señores feudales a cambio para que acepten esta entrega del poder? Lo que le dieron los reyes a los señores feudales fue que les permitieron no pagar impuestos. Les dijeron, los reyes, digamos, el rey, por decirlo así, le dijo a los señores feudales, ustedes tranquilos, que ustedes no me tienen que pagar impuestos. Está todo bien. ¿Sí? Bien. Entonces los señores feudales, como que se transformó todo, ¿sí? Los señores feudales no le tenían que Igual pagar. el que salía siempre beneficiado era el rey, porque él decidía todo lo que le pasaba a la gente. Y Exacto. ellos no pagaban impuestos, pero ¿qué hacían? ¿Cómo nada más podían comprar comida y nada más? Sí, en realidad los señores feudales lo que empezaron a hacer, para empezar, dejaron de ser feudales. Se quedaron con el título de nobleza, que son marqueses, condes, duques, y tenían su territorio, su feudo, ponele. Pero ya no podían pretender que los siervos paguen la renta feudal en especie, en moneda o en trabajo. Por lo tanto, les empiezan a pagar un sueldo para que trabajen en sus tierras, ¿sí? Por eso este es otro aspecto del fin del feudalismo, que es que los siervos, o mejor dicho, los campesinos, dejan de ser siervos. Se termina, por decirlo así, se termina la servidumbre. ¿Sí? Servidumbre viene de siervo. Los campesinos dejan de ser siervos, por lo tanto, dejan de pagar la renta feudal. ¿Sí? Escúchenme, me parece... Ah, no, tenemos 10 minutos todavía. Bueno, eh, bien. Ahora en un rato, si se corta, se vuelven a conectar, ¿dale? ¿Sí, chicos? ¿Dale? Se corta en un rato. Bueno, pero sigo. Bueno, Bueno, Así termino con esta parte. Bien, y en la segunda parte hacemos lo de las preguntas. Bueno, entonces, básicamente lo que sucede después de la crisis del siglo XIV es varias cosas. Los señores feudales pierden la capacidad de cobrarle la renta feudal a los campesinos, ¿sí? Y le ceden el poder al rey para que empiece a cobrar impuestos, a crear las leyes, a formar ejércitos para garantizar la seguridad, etcétera, ¿sí? Y a los campesinos lo que pasa es que los campesinos dejan de ser siervos, o sea, se termina la servidumbre, ¿sí? Eso es lo que marca el fin de la Edad Media. El fin del poder feudal, la concentración del poder en manos de los reyes, la creación de estados monárquicos o reinos grandes, con el poder centralizado en el rey, la liberación, el fin de la servidumbre, porque los campesinos dejan de ser siervos. Ya si el señor feudal quiere que el campesino trabaje en sus tierras, tiene que pagarle un sueldo. Ya no puede pretender que el campesino trabaje gratis porque le está pagando la renta feudal en trabajo. ¿Se entiende la gran diferencia? Por eso hablamos del fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. ¿Sí? Entonces, bien, si quieren vamos a hacer una cosa, cortamos la clase acá y se vuelven a conectar, así entre ustedes contestan las preguntas que teníamos, ¿dale? Yo corto la clase acá y se vuelven a conectar. ¿Sí? bueno, está bien. Dale. Bueno,